share today an idea about poverty. Quiero hoy compartir con ustedes alguna idea sobre lo que es la pobreza. Yesterday, we began to ask questions around the idea of economics. Ayer nos hicieron preguntas, ayer la mesa redonda fue sobre preguntas de la economía. Someone asked about a kingdom economy, Las preguntas fueron alrededor de la economía del reino. and Patrice had a genius answer. Y Patrice contestó brillantemente. But I confess that I see it a little differently. Pero yo debo confesar aquí que yo tengo otras opiniones. Not to disagree, but to add a different idea. No necesariamente que no concuerden con las ideas de Patrice, sino quiero añadir a estas ideas. I think that the kingdom economy exists anytime we touch money. Creo que la economía del reino se establece cada vez que tocamos el dinero. It comes into our hands, it is now in the kingdom economy. Una vez que el dinero llega a nuestras manos, pertenece ya a la economía del reino. We live in an economy that is not of the world, Nosotros portamos una economía que no es la del mundo, but we are in a kingdom that is not godly. pero sin embargo vivimos en un reino que no es necesariamente el reino de Dios. I had a prayer one time, a vision one time En una ocasión tuve una visión about an island. sobre una isla And I realized God was teaching me about kingdom economy. y inmediatamente me di cuenta que Dios estaba tratando de hablarme sobre la economía del reino. So I thought I would share that vision Así es que quiero compartirles esta visión and then explain how I understand Y poverty explicar. works. y Ok. explicar más adelante lo que yo entiendo por una postura de pobreza. I won't have time to explain the kingdom economy, Tal vez no tenga tiempo de explicar la economía del reino, but I think that this group pero creo que este grupo en particular is, I feel like it is wise to give you an idea creo que es pertinente compartirles una idea of how the enemy is working de cómo el enemigo está trabajando so you can untie his strategies para deshacer sus estrategias in your own lives and the lives of your whoever you minister to, yeah? en sus vidas y en su entorno en general. So in this dream, En este sueño I saw a island. vi una isla. I was on a ship Yo estaba en una embarcación and I was alone solo, sailing around this island. navegando alrededor de la isla. As I was on this ship, I could look over the side. Al estar en esta embarcación podía ver hacia un lado I could see that there were wrecked ships underwater, sunk. que había algún barco que se había hundido And my ship was navigating carefully through rocks and dangers. y mi embarcación se encontraba Ok. navegando cuidadosamente para desviar y evitar las rocas y los barcos que se habían hundido. I was the only person on board my ship. Yo era la única persona a bordo de mi embarcación. It was a little wooden sailing ship. Era una embarcación pequeña And I vela. realized that was my family's history y me di cuenta que todos estos barcos hundidos era la historia de mi familia. our family had always sailed this ship. Que mi familia, me di cuenta que mi familia siempre había navegado en esta embarcación. Does that make sense? I inherited the ship from my father, Este barco había sido herencia de mi padre and I would give the ship to my sons. y yo le voy a pasar Yeah. esta embarcación a mis hijos. But I was shocked at how dangerous waters I was trying to navigate. No me dejaba de sorprenderme la peligrosidad de las aguas por las que estaba yo navegando. We went around and around this island, Daba vueltas y vueltas alrededor de esta isla. and the island was tall and jagged. Estaba Sharp, jagged, tall, rugged.
Y la isla era una isla muy alta de montañas altas, con montañas muy escabrosas. Okay? And God told me that island is poverty, Y Dios me indicó que esta isla era la isla de la pobreza. and that my family had been familiar with that island for generations. Y que mi familia conocía bien esta isla desde hacía generaciones. I had learned how to sail this island from my father, Había aprendido a navegar alrededor de esta isla gracias a mi papá. and he had learned it from his father. Y a su vez él lo había aprendido de su padre. But he said, don't teach it to your sons. Pero me dijo, esto no lo compartas a tus hijos. The invitation the Holy Spirit made was to sail away, La invitación que la voz de Dios me decía era que me alejara de ella, to get away from these dangerous waters. que me alejara de estas aguas peligrosas. And I said, yes, God, I will do that. Y le dije, sí, Señor, eso quiero hacer. When I attempted to navigate away from the island, Cuando traté de alejarme de la isla, I became afraid comenzó a cogerme el miedo, because away from the island, the water grew deep. porque conforme me alejaba de la isla yo veía que las aguas se hacían más profundas. The waves were different. They were larger out there. Las olas se hacían más fuertes, There were strong winds. más altas, vientos fuertes. And so I turned back to Así the es que island of me poverty. regresé a la isla que ya conocía. The Holy Spirit said, no, sail away. El Espíritu Santo me dijo, no, aléjate. So I attempted again to leave, Una vez más intenté alejarme but I grew afraid and came back. y otra vez tuve miedo y regresé. I was attracted back to my familiar territory. Era como si algo me atrajera a este territorio conocido, y aún por mi familia. Even though I hated the island and its dangers, Aunque odiaba de alguna manera la isla y los peligros que representaba, I was familiar with its dangers. yo me sentía cómodo, sabía navegar en estas aguas peligrosas, ¿no? Dentro de este peligro. And it gave me comfort to be in that common danger. Y me sentía confiado de manejarme y de vivir dentro de este peligro que yo sentía controlable. And this is the first lesson of poverty. Y esta es la primera lección de la pobreza, That even if we intellectually understand que we aun want to cuando leave, intelectualmente podemos entender que debemos alejarnos, if we understand we want to raise Mexico, si entendemos que Yeah. necesitamos elevar la situación de México for our government to improve, para que nuestro gobierno, our businesses to para grow que stronger, nuestros negocios surjan, our homes to grow more powerful and para que healthy, nuestros hogares prosperen and our churches to prosper and gain, y para que nuestras iglesias también prosperen y crezcan, those are territories unfamiliar. resulta que Ya. estos son territorios que no conocemos, desconocidos, son áreas desconocidas para nosotros. And in order to overcome your familiar area, Para poder superar tu área área de confort, you and I must accept the Ambos. unfamiliar. debemos aceptar que debemos alejarnos de esta zona de confort. So, in my dream, Así que en este sueño, on the third try, al tercer intento, I managed to leave the island. fui capaz de dejar la isla, de alejarme. And I was determined to leave poverty far behind. Y de dejar a la pobreza bien atrás de mí. So I put the island to my back Así es de que me puse de espaldas a la isla and went in the opposite direction. y me dirigí en la dirección opuesta. And I sailed
and watched that island get smaller and smaller Y observé cómo esta isla se iba haciendo más y más pequeña, until it disappeared. hasta que desapareció de mi vista. And then in front of me, I noticed another island. Enfrente de mí noté que había otra isla. And so I sailed directly toward the new island. Y navegué directamente a esta nueva isla. I knew it was the opposite Yo of poverty. yo sabía que era lo contrario de la pobreza. And that became my goal. Y fue mi objetivo. And as I got closer to this island, Conforme me acercaba, it got larger and larger crecía en tamaño. until I could see it looked just like the other one. Hasta que me di cuenta que se veía igualita a la otra isla. It was tall and jagged. Tenía grandes montañas escabrosas. There were other ships sailing around it, Y observé otros barcos, otras embarcaciones navegando a su alrededor, just like the one I'd left. como la que acababa de dejar. But this was completely different island. Pero era otra isla totalmente diferente. And that leads us to the second lesson on poverty. Y esta es nuestra segunda lección sobre la pobreza. And that is that Y es the que, enemy sends evil Es que in el opposite enemigo- twins. el enemigo nos presenta al mal como un gemelo contrario del anterior. Pero son gemelos. That the way out of poverty Que is la not salida- the opposite of Que la poverty. salida de la pobreza no necesariamente es ir en la dirección contraria. That is confusing until I Es explain it. confuso hasta que se los explique. Permítame explicarme. You see, if you identify poverty, the first island, Si una vez que ya identificaste la pobreza en la primera isla and you study its fingerprints, y estudias sus huellas, sus características, the fingerprints of poverty, las huellas digitales de la pobreza, you see that poverty tears you down. te das Yeah. cuenta de que la pobreza te jala hacia abajo, It holds you back. te jala hacia atrás. It says you're worthless. Te dice que no tienes valor, que no vales. It says you're stupid. Te dice que eres tonto, inútil. It says you don't have enough. Te dice que no eres lo suficiente, You don't have enough smarts. que no tienes suficiente inteligencia, You don't have enough money. ni suficiente dinero, There's not enough opportunities. ni se te presentarán las oportunidades necesarias. Poverty says everybody's against me. La pobreza te dice que todo mundo está en tu contra. You understand? ¿Lo entienden? Poverty has fingerprints La pobreza tiene características and it has a sound. y tiene un sonido particular. It sounds like, who do they think they are? Suena también como que, ¿qué se están pensando que quiénes son estos? Get back down here where you deserve. Regrésate aquí donde ¿Ah? perteneces, a donde estás a gusto. Have you ever seen someone succeed ¿Han visto a alguien que tiene éxito? ¿Han observado? and other people will say, who do they think they are? ¿Y cómo la gente se refiere a él como, pues, ¿qué se cree? Acting all important. Dándose actuando como si ellos son los importantes. Get back down here where the rest of us are. Mejor regrésate, vente acá con nosotros. That's the sound of poverty Estas son las palabras de la pobreza, because it tries to hold you back. porque te jala hacia abajo, It holds you back te jala hacia atrás and you hold other people back y quieres jalar a sí mismo a las otras personas, a traerlas a tu lugar. when you think poverty, when you think like poverty. Cuando tienes una mentalidad de pobreza. See? So when we go in the opposite direction, Entonces, cuando nos dirigimos en la dirección contraria, when we say, I am never going to settle cuando nos decimos nunca me voy a conformar for being a victim again, en ser una víctima otra vez, I'm going in the opposite direction. me voy a ir al lado contrario. I'm getting my share. Voy a tomar lo que me pertenece. I deserve better than this. Yo me merezco algo mejor. And the poverty island is behind us. You Y see? te das cuenta que la isla de la pobreza ha quedado detrás de ti
And in the opposite direction, I'm saying and thinking Y en dirección opuesta estoy pensando y diciéndome, the opposite of poverty. me estoy hablando Yeah. contrariamente a lo que escuchaba en la pobreza. I deserve this. Me digo a mí mismo, esto es lo que yo merezco. This is what I'm going to take. Esto es lo que debo tomar. I am powerful, Yo tengo poder and I deserve to be heard. y merezco ser escuchado. Even if I have to take it, Aunque lo tenga que arrebatar, I'm going to get my share. voy a tomar mi parte. And we begin to hear a new voice. Y comenzamos a oír una nueva voz. It's not the poverty voice No es la misma voz de la pobreza, that says you're worthless, you're weak, la que you're te a dice que victim. eres débil, que eres una víctima, que no vales. It begins to say you're powerful, you're Esta voz te amazing, dice que eres poderoso, You que te lo deserve- mereces. you deserve these things. Esto es lo que tú realmente mereces. And that is the sound of the other island. Y esta es la voz con la que escuchamos a la otra isla. The Bible calls that island Mammon. A esta isla la Biblia la llama la isla de Mamón, de Mamón. Mammon is a very ancient idea. El Mamón es un concepto muy, muy ancestral, It goes back to Babylon. que se remonta hasta los tiempos de Babilonia. Mammon is a place or an idea that Jesus spoke about. Es un concepto que Jesús trató. He said, you cannot serve God and mammon, Dijo, no Yeah. puedes servir a Dios y a Mamón, for you will serve the one and despise the other. porque servirás a uno y despreciarás al otro. So you cannot do the two together, Así es de que God- no puedes God and tenerlos mammon. juntos, no puedes tener juntos ni a Dios y a Mamón. Now it's interesting when we look at that verse Es interesante cuando observamos este versículo, that Jesus said, you cannot serve God and mammon, que nos dice Jesús, no puedes servir a Dios y a Mamón, because we realize, or we understand it in the West. where we En nuestra cultura lo entendemos, We understand it that, well, maybe mammon is as powerful as God. que queremos pensar que tal vez Mamón sea tan poderoso como Dios, But that is not the case. pero no es el caso, esto no es cierto. Nothing is comparable to God. Nada es superior a Dios. But mammon Sin embargo, technically means Mamón lo que quiere decir es riches personified. la riqueza, la personificación de la riqueza. It's where we Este es su take, significado. it's where we take wealth Es cuando tomamos la riqueza and deify it. y la deidificamos, la elevamos a un Dios. So the Christians have made a confused idea here. Los cristianos tenemos una idea un poco confusa al respecto. We have interpreted that verse Hemos interpretado este versículo that you cannot serve God and mammon de que no puedes servir a Dios como y a Mamón, to mean that we cannot serve God Como- and be wealthy. si no podemos servir a Dios si resulta que somos ricos. But that is not what that says. Pero este no es su significado. It says you cannot serve God Dice que no puedes servir a Dios and deify money. y elevar el dinero a una deidad. You understand, the thing that we are making into a God Se dan cuenta que estamos haciendo como un ídolo will never ascend to equal God, y el ídolo jamás podrá llegar a la altura de Dios. but it can obscure Sin our embargo, sight of puede God nublar nuestra vista de lo que realmente es. the way the moon can eclipse the sun. De la misma manera que a veces la luna puede eclipsar al sol. This is mammon. Este es Mamón. Mammon is the power of wealth Es el poder de la riqueza raised to a place of worship. elevado a un sitio de idolatría.
Now, let's listen to the words of Jesus. Ahora estudiemos las palabras de Jesús. You cannot serve God No puedes servir a Dios and the idea of money as your God. y a la idea de la riqueza como si fuera un Dios. He is saying, I am God, Jesus. Él te está diciendo, yo Jesús soy Dios, I am your God, yo soy tu Dios and you will serve me, y tú me servirás a mí. and money should serve you. Y el dinero te debe servir Ya. a ti. Now, I'm describing Estoy poverty and describiendo, mammon. estoy describiendo ahora la pobreza y a Mamón. And the reason I'm doing this is for the subject of this Congress. Y la razón es para ampliar en este grupo. We as a group are trying to raise Mexico. Colectivamente estamos tratando de que México ascienda. We are trying to prosper our governments, Estamos tratando de que nuestro gobierno prospere, our businesses, que prosperen también nuestros negocios, our homes, nuestros hogares and our churches, yeah? y nuestras iglesias también. You remember the four sides of the ¿Se four acuerdan los forces? 4 puntos de presión de la botella? But we must understand the lessons of these two islands. Sin embargo, debemos entender las lecciones que cada una de estas islas nos provee. When I stopped last, we were sailing toward Mammon, yeah? Cuando terminé, hace un momento estábamos dirigiéndonos a la siguiente isla. And as I got closer to the island, Y conforme me acercaba a ella and I began to hear its voice y comencé a escuchar su voz and understand its fingerprints, y comencé a detectar sus características that they are the opposite of poverty. como opuestas a la isla de la pobreza, The Holy Spirit spoke to me. el Espíritu Santo me habló. He said, don't go near that island. Me dijo, tampoco te acerques a esa isla. Your idea of opposites Tu idea de opuestos, de los opuestos, plays into a trap of the enemy. te está jugando una trampa que el enemigo te está tendiendo. Because the devil sends evil in pairs of opposites. Porque el enemigo nos presenta al mal como gemelos que pudieran ser opuestos, que parecen opuestos. And the reason is that we will fall into the trap of the one Y esto es para ser atrapados en el opuesto que te acabamos de abandonar, because of our extra dislike of the other. porque terminamos disgustados y aburridos de lo anterior. And so he will set traps of opposites. Así es de que nos tiende trampas de conceptos contrarios. In the area of money, En el área específica del dinero, the opposites are poverty and mammon. los opuestos son la pobreza y mamón. I believe that money is a spiritual power Yo Yeah. creo que el dinero es un poder espiritual and that there are many spiritual powers in the world. y hay muchos poderes espirituales en el mundo. I mentioned celebrity, authority, He mencionado la celebridad, la autoridad, beauty, la belleza, money. el dinero, I think influence. incluso la influencia. I think there are many kinds of powers in the world. Creo que hay muchos diferentes tipos de poderes en el mundo. And I believe that the enemy sees every one of those as an opportunity to Y cada uno exploit. de estos poderes es una oportunidad del enemigo para tendernos una trampa. I think he has sent twin pair of opposites to every one of those. Yo estoy seguro de que el enemigo nos ha tendido, ha puesto delante de nosotros gemelitos de esta clase, de opuestos. And this is his strategy globally. Y esta es su estrategia global. In Mexico, it's no different. Y México no es la excepción. Around the subject of money are poverty and mammon. Alrededor del dinero se encuentran siempre la pobreza y mamón. And the body of Christ, Y you el and cuerpo I, de Cristo, nosotros, have been arguing amongst ourselves nos hemos pasado el tiempo argumentando entre nosotros for generations durante generaciones where we should belong between these two islands. a cuál de estas dos islas pertenecemos. Some teachers insist we belong
in the poverty island. Algunos maestros nos insisten que pertenecemos a esta isla de la pobreza. Because when we have no money, we become dependent on God. Porque cuando no tenemos dinero, vamos a ser totalmente dependientes de Dios. Well, the truth Pero la is, verdad es que we should always be dependent on God, en cualquier circunstancia debemos de depender de Dios, whether we have little or aunque tengamos lots. poco o mucho. The Apostle Paul taught us that. Pablo nos lo dijo. He said, I have learned the secret Yo he entendido este secreto, este misterio, to be content in lack or abundance. de contentarme Yeah. ya sea en la escasez o en la abundancia. So biblical truth is a third option. Así es de que la verdad bíblica resulta ser una tercera opción. But back to this tension line. Pero existe esta línea de presión. Other churches insist we should be rich. Otras iglesias nos insisten en que debemos ser ricos. And so they argue that we should be over here at the island Y of proclaman que debemos Mammon. y proclaman que debemos establecernos en la isla de Mamón. See? ¿Ven? But some of us are not familiar or comfortable, Pero algunos de nosotros no estamos cómodos con esta isla. and though we may reject that message, Y aunque rechacemos su mensaje, it pulls us nos sigue closer, jalando, nos atrae. maybe out of our comfort. Tal vez lo que yo quiero es sentirme cómodo ahí, en ese sitio. We have this internal struggle. Y tenemos esta lucha interior. Our heart says we should be over here more, Aunque nuestro corazón nos diga, no, 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 mejor, tú perteneces a este lado. de but I esto". don't like it over here because there's no money. Pero pues no me gusta porque aquí no hay dinero. So maybe I should be over here. Entonces tal vez mejor me dejo ser atraído hacia el otro lado. But I feel guilty when I'm over here. My friends, Pero entonces me siento culpable cuando me estoy yendo Oh, hacia okay, esa so isla. I'll Porque go- mis amigos me jalan I'll y go right here. quedo en el medio. And when nobody's looking, we put a toe over Y cuando nadie me está viendo, trato de dar un pasito para allá. until pastor sees. Pero de repente me tengo Right. que regresar. We're navigating between denominations, Y resulta que nos encontramos navegando entre denominaciones, between churches, we're arguing. entre iglesias que con conceptos conflictuantes, Whole movements are built around this conflict. y hay movimientos bien estructurados alrededor de este conflicto. And the result is the body of Christ is spread across Y this resulta line. que el cuerpo de Cristo lo que hace es que se encuentra navegando por esta línea entre estas dos islas. Some of us favoring poverty, Algunos favorecemos la pobreza, others favoring mammon, algunos proclamamos a Mamón, and then probably most of us just sprinkled somewhere along in the middle. y la mayoría de nosotros nos la pasamos yendo de un lado al otro. Now, I'm a farm boy, Y resulta, ¿se acuerdan que yo soy un chico de campo? and I can summarize this entire lesson Y pude resumir esta lección in a story my grandpa told me when I en was una a boy. historia que mi abuela me compartió cuando yo era pequeño. He said, Stevie, Era el abuelo, dijo, Stevie, never wrestle with a pig. Wrestle with a cerdo. nunca te pelees con el cerdo. I said, okay, Grandpa, Le dije, está bien, ok. and I ran off. Y me retiré, me alejé. But that bothered me for days. Sin embargo, esto me daba vueltas en la cabeza durante días. Because as a little boy, I thought that sounded pretty fun. Porque como niño pues, yo lo aceptaba, me parecía lógico. Wrestling with a pig sounded kind of appealing. De hecho, Sounded fun. de hecho, como niño me parecía atractivo, digo, pelear con algún cerdo. So finally, I went back to my grandpa. Y regresé al abuelo I said, Grandpa, why should I never wrestle with a pig? y le pregunté, a ver, ¿por qué nunca debería pelear con un cerdo, con los puercos? He said, well, Stevie, Mira, hijo, because you'll both get muddy, porque ambos se van a enlodar. and the pig likes it. Y al puerco sí le gusta. You see, poverty and mammon, Vean, they are pigs. tanto la pobreza como Mamón son puercos. Their function is to get you muddy.
Su función es Their purpose is to get you muddy. enlodarte. Their purpose is to keep us occupied between this tension of two evils. Su propósito es mantenernos en medio de los dos males. But like my grandfather said, Pero como dijo mi abuelo, don't wrestle with the pig no te metas con los puercos. because you just get muddy and the pig likes it. Y resulta que te vas a enlodar, pero al puerco sí le gusta. There must be a third option, Debe haber una tercera opción entonces. and that is to sail away from the islands. Y esta debe de ser alejarse de las dos islas. Do you remember I posed the ¿Se acuerdan poverty island to my back que dejé atrás la isla de la pobreza and navigated in the opposite direction, y navegué en la dirección contraria, right into the arms of Mammon? justo a los brazos de Mamón? Yeah? And the Holy Spirit said, "No, Steve, sail away El Espíritu Santo me dijo, no, Steve, into the open ocean aléjate, métete a aguas abiertas, where it's unfamiliar, donde no, a lo desconocido, where there are big storms, donde encontrarás tormentas, where the ocean is deep, donde el océano es profundo, where the fish can eat you." donde los monstruos marinos te pueden comer, Where it is dangerous, donde hay peligros. I will be with you. Donde haya peligro, yo estaré contigo. That's where you learn dependency on God, Ahí es donde realmente aprendemos a depender de Dios, following Him al seguirlo into the unknown. a lo desconocido. But don't settle for the familiar, Pero no te conformes con lo que ya conoces, because Stephen, you were familiar with poverty. porque si te sientes confortable o cómodo en la pobreza, Many people are familiar with Mammon, o a lo mejor te sientes cómodo en el lado de Mamón, and many of them tried to leave Mammon. y muchas veces vas a tener que alejarte de Mamón. Mucha gente se está alejando de él. And familiarity will orient you into the opposite. Realmente lo que ya conoces, So I said, al alejarte de eso te orientará al lado opuesto. okay, God, Entonces teach dije- me about the open water. Le dije a Dios, entonces Dios, enséñame sobre las aguas abiertas. And He said, every great story has three characters. Toda historia, cualquier cuento, cualquier historia tiene tres personajes: The victim, the villain, and the hero. la víctima, el héroe y el malo. Perdón. The victim is the víctima poverty-minded person. Es la persona que tiene una mentalidad de víctima. They have everyone else to blame. Son los que culpan a los demás de todo por su situación. The opposite of the victim is the villain, El contrario de la víctima es el villano. and they take advantage of everyone they can. Y el villano se aprovecha de todo el que puede. Those are the two islands. Estas son dos islas. But the third character is Pero the hero, el tercer personaje es el héroe. and the hero rescues. Y el héroe rescata. We have the perfect model in Jesus Christ. Tenemos el modelo perfecto en la persona de Jesucristo. And Jesus Christ is not balancing between poverty and mammon. Y Jesús resulta que no está tratando de encontrar el equilibrio entre Mamón y la pobreza. Jesus Christ isn't the perfect position between a villain and a victim. Él se encuentra situado en el lugar Right. perfecto entre el villano y la víctima. He's something totally different. Él está totalmente aparte, diferente. No, por eso se encuentra en un lugar estratégico. Perfecto, sí. I meant that. Okay. Yeah. Is this clear? Muy bien. So, I wish I had my. Do we have a projector? My iPad happening? ¿Su tableta? Because I'm running out of explanation without illustration. Porque se le están acabando las explicaciones sin ilustración, sin gráficos. Okay. One moment.
Un momento, por favor. ¿No? They are not able to Cannot? connect. That's no bueno. Okay. Maybe I'll have one of those whiteboards up here. Gracias. Pardon me? I'm good. The devil is trying to stop this message, El diablo está tratando de sabotear el mensaje, but we have news for the devil. pero tenemos noticias para él. He does not get to win. No nos va a vencer. Sure. Muy bien. We understand that we are Entendamos, navigating away from poverty. recordemos que nos estamos alejando de la isla de la pobreza. And our hope is to raise Mexico out of poverty. Y nuestro propósito es elevar a México por sobre la pobreza. I think it is important to understand Es importante entender that we not raise Mexico out of poverty que no podremos hacerlo and into mammon. y para llevarlo a Mamón. Does that make sense? This happened in the United States. Esto ha pasado en los Estados Unidos. Oh, Gracias, gracias. Your team is amazing. Thank you. Okay. My pig. mi héroe. Ah, mi pig, mi porquito. The island. La isla. The two islands. Ambas islas, las dos islas. And this is Mexico today. Y este es donde se encuentra México Ya. hoy en día. We must not raise Mexico out of poverty No podremos sacar a México de la And in- pobreza and into mammon. para entregarlo a Mamón. Because the devil is content if you do that. Porque entonces vamos a darle, Ya. vamos a hacer lo que el diablo se propone. We must navigate through, Debemos navegar see, away from these two, lejos de estas dos islas, which takes us into open ocean, lo cual nos lleva a aguas abiertas. which I will describe as the prosperous soul, Y ahora voy a empezar a describir el alma próspera. a soul that is following, that is spirit-led, Es un alma que es dirigida por el Espíritu Santo, with God as our master como Dios como Señor and money Dios. as our slave. y con el dinero como el esclavo. Money is the perfect slave. El dinero resulta ser el esclavo perfecto. God designed it to exaggerate Jesus in your heart. De hecho, lo diseñó Dios con el propósito de que Jesús se magnificara en nuestros corazones. But it makes a terrible master. Pero resulta como, si lo hacemos nuestro amo, es terrible. And you are mastered when you are wrestling between poverty and mammon. Y lo elevas a esta Ok. posición de tu amo cuando te encuentras navegando entre las dos islas. Are we good? ¿Entendemos? Now I want to illustrate one island. Ahora les voy a dar una explicación más profunda de una de las islas, Because we are going to leave that island. porque nos vamos a alejar de ella. But time is short, Pero tenemos Today. poco tiempo, so I
I will not be able to illustrate the Mammon Island. Y no me va a dar tiempo de ilustrar más sobre la isla de Mamón. But you need to know they both look the same. Pero tienen que entender y recordar que se parecen, que tienen la misma apariencia. So by describing one, we will understand both. Así es de que si describo una, vamos a poder entender a las dos. Muy bien. This is the wrestling match between poverty and mammon. Esta es el match de lucha libre entre la isla de Mamón y la isla de la pobreza. But poverty, the island of poverty, holds its people this way. La isla de la pobreza retiene a sus allegados de este lado. Poverty is a very complicated problem in the world today. La pobreza resulta ser un problema muy complicado en el mundo de hoy. It exists in Mexico Existe en México. in spite of the efforts you have made. A pesar de los esfuerzos que han venido haciendo. It exists in the United States, Existe en los Estados Unidos, Africa, en África, Asia, Europe. Asia, Europa. It has not been broken Y no ha sido rota, no se ha podido interrumpir. in spite of generations of A billions of pesar dollars. de generaciones que han luchado contra ella, de millones de dólares que se han invertido, Decades of the body of Christ fighting it. décadas en que el cuerpo de Cristo ha luchado en su contra, Yeah? And brilliant minds studying it. aunque las mentes más brillantes la hayan estudiado. So I asked the Holy Spirit, what is it that makes it so resilient? Y entonces yo le he preguntado al Espíritu Santo qué la hace tan fuerte. He showed me that poverty works in three realms. Y me ha mostrado que la pobreza actúa en 3 esferas. And these realms are illustrated with these circles. Y estas esferas las ilustro de esta manera, con 3 círculos. See? And each realm represent a different element. Cada uno representa un elemento diferente. There are systems, Existen los sistemas, there are mindsets, existen conceptos mentales and there are broadcasts. y transmisiones. Ahorita vamos a abundar sobre las transmisiones. Systems are Los sistemas businesses that are designed to trap or exploit people. Los sistemas se refieren a los negocios que están diseñados para mantener a las personas en la pobreza. A common system of poverty is credit cards. Específicamente estoy hablando de las tarjetas de crédito. If a person is not careful, they are trapped. Si no tienes cuidado con las tarjetas de crédito, resulta que te atrapan. And the debt system is designed like quicksand to pull you Y in. el sistema de la deuda, de contraer deuda, es como una arena movediza. Yeah? Some jobs are designed to exploit its workers. Algunos trabajos están diseñados para explotar al trabajador. They are run by selfish, greedy people. Sus amos son personas egoístas And for an employee of that company, they are trapped y in los that system. empleados resultan ser atrapados en estos sistemas de las empresas. That is an example of a poverty system. Este es un ejemplo de un sistema de pobreza And I'll associate that with Y the lo- bottom circle. y lo asociamos al círculo inferior. Okay? Lo vinculamos al círculo inferior. We are aware that there are devils and demons. Estamos conscientes de que hay demonios y espíritus. And we often think of a poverty spirit to be a devil. Y normalmente asociamos al espíritu de la pobreza con un demonio. But for reasons I will try to explain, Trataré de explicar. I do not think a poverty spirit is a devil. Sin embargo, yo no creo que el espíritu de pobreza sea un demonio. The reason is because devils can be cast out. La razón es que los demonios pueden ser expulsados. Matthew 10:8 Mateo 10:8
tells us we would cast out demons and heal the sick and Dice raise que the nosotros dead. tendremos la capacidad, la autoridad de expulsar demonios. But I've noticed that a poverty spirit does not leave when Pero- we pray it to go. Pero he notado también y sé que un espíritu de pobreza no lo expulsamos con nuestras oraciones But I believe that scripture is true, y que la escritura es cierta. and devils are driven away when we Los cast them demonios out. son expulsados cuando lo ordenamos. So I think a poverty spirit is something different. Yo entonces concluyo que un espíritu de pobreza tiene que ser diferente. I think it's a mindset. Yo creo que es un estado de la mente, una idea, es un pensamiento, un concepto, A way of thinking. una manera de pensar. And we can't cast out our thinking, Y no podemos expulsar nuestros pensamientos. but we can change it. Sin embargo, podemos cambiarlos. The picture I use for a poverty spirit El gráfico que uso para un espíritu de pobreza is a pair of glasses. es unos anteojos, son unos anteojos, Because glasses affect the way we see the world. porque los anteojos afectan la manera en que percibimos o vemos el mundo. If I color this lens pink, Si tiño estos anteojos de rosa, everything will look pink to me. todo me parecerá más rosa. It's a perspective. Es una perspectiva, una It's- percepción It's a perception of my world. de mi mundo. And this, I believe, is a poverty spirit. Y esto es lo que yo creo que es el espíritu de pobreza. Biblically, the word spirit Bíblicamente, la palabra espíritu is used 4 different ways. se usa de 4 maneras. One of them Una de ellas means an attitude, es la actitud, a perspective. una perspectiva. So I think it is biblically true Así es que siento que es bíblicamente cierto to say a poverty spirit afirmar que el espíritu de pobreza is a beggary attitude. es una actitud de Begging or mendigo, de mendigo. Ujú, mendigo, see? ujú, ya. Okay. So I associate Y a este lo asocio, the little glasses los lentes los vinculo with a poverty spirit, al espíritu de pobreza which is in this upper circle. en la parte superior. The last part of poverty La última parte is the demons. se refiere a los demonios en sí. And there are devils, Y existen and they exploit poverty. y Yes. explotan a la pobreza. But there are 2 kinds of demonic activity Pero hay around dos poverty. clases de actividad demoníaca alrededor de la pobreza. One is the actual demon, Uno es el demonio en sí and the other is like a spiritual broadcast. y la otra es como una transmisión espiritual que está en el ambiente, Where the demonic ideas are shouted over a region. en la que las ideas demoníacas son transmitidas a una región específicamente, It's like radio waves in this room. como ondas de radio que no las vemos en esta habitación, en este salón. They are invisible to our eyes. Son invisibles, But if we had a receiver, like a radio receiver, pero si tuviéramos un receptor de radio, we could tune it in and pick up that podríamos broadcast. Yeah? captarlas y escucharlas. The same is going Lo in the- mismo from the sucede. enemy. Lo mismo sucede con De- el enemigo. They are broadcasting in our area of Nos Mexico. emite estas ideas a nuestra área, a nuestro lugar específico que es México, nuestro sitio específico. I am not tuned into that, but you might be. Yo no las percibo, pero ustedes tal vez sí. I know that when you move from city to city, Yo sé que cuando vamos de una ciudad a otra, you can sense different oppression. es posible percibir diferentes opresiones, estilos de opresión. Going from country to country, I feel it. De país en país yo lo he percibido, yo lo sé.
Because I am moving from one broadcast to a different one. Yeah? Porque voy de una transmisora a otra. Sometimes it's even from store to store. A veces se siente hasta en las tiendas, en las tiendas lo puedo percibir en diferentes tiendas. Between homes to homes, different. De casa en casa también. This idea of the broadcast comes from Ephesians Esta idea 6:12. Esta idea de la transmisión viene en Efesios 6:12, That verse says we would battle not against flesh and blood, donde nos dice que no combatimos contra carne y sangre, but against powers and sino contra principalities. poderes, principados. That word powers means broadcast. Esto, la palabra poderes significa transmisión. And the devils are like flies. Y los demonios son como moscas. So now I'm changing from a broadcast, from the powers to the devils. Entonces así es como distingo entre poderes y demonios. The powers are a authority, demonic authority. Los poderes se refiere a la autoridad. And the devils are like troops, ground troops. Y los demonios son sus tropas, sus soldaditos, And they go and harass us in poverty. quienes nos mantienen y nos engañan dentro de la pobreza, nos oprimen. Casting out devils becomes pointless Tratar de expulsar estos demonios no tiene ningún sentido if you leave the broadcast. si no combates o detienes la transmisión. It's like having something rotten in your kitchen. Es como tener algo podrido en tu cocina. Some meat has gone rotten, Si se ha podrido alguna carne, se ha pasado, and it attracts flies. Yeah? atraerá a las moscas. I don't know where those flies come from, No sé de dónde salen estas moscas. and we can spend all day long Y casting podemos- out the flies, Podemos pasar el día expulsándolas, but they just keep coming back. Yeah? pero van a seguir llegando Until you clean up the rotten meat. hasta que retires este pedazo de carne. You wash it, your counter down, Lavas la superficie en que estaba and you throw away the meat. y tiras la carne. Where do the flies go? ¿A dónde se van las moscas? I don't know, No sé, but they go away. pero se van, es un hecho. And that's what we need to do with this area of poverty Y es lo que debemos hacer en este tema de la pobreza, where the enemy is active. en donde el enemigo está activo, Okay? actúa. Now here's an interesting piece. Y esto es algo interesante, les voy a mostrar algo interesante. These realms overlap. Estas esferas se sobreponen, They begin to cooperate with each other. se interlazan y comienzan a cooperar unas con otras. Like the radio waves Así como las ondas de radio and the radio cooperate. y el receptor de radio They converge, convergen. okay? And that is like this. See? Comienzan a entrelazarse. That is where a broadcast Es and a system el punto en el que la transmisión y un sistema gain strength. toman fuerza, se alían. Do you remember the credit card system ¿Recuerdan el sistema de la tarjeta de crédito? designed to trap people? Diseñado para atraparte. Where that becomes demonically activated, gets Cuando- stronger. Cuando es activado por los demonios, se fortalece aún más. Or if O bien, the demonic activity cooperates with the spirit, a mind. cuando poverty la spirit. actividad demoníaca converge y se entrelaza con nuestra manera de pensar. You remember, a poverty spirit is a mindset. Recuerden que el espíritu de pobreza es una forma de pensar dentro de nosotros, It's an attitude, yeah? una actitud. And where we begin to agree with a demonic broadcast, Y cuando empezamos a concordar y a funcionar con las transmisiones demoníacas, you have an overlap. tenemos este punto de convergencia.
That's like tuning into the radio and listening Es como cuando prendemos el radio y escuchamos and singing along. y que comenzamos a cantar lo que oímos. Where the devil is saying there's not enough. The broadcast of the devil saying there's not enough, it's not La gonna work. transmisión te está diciendo, no tienes suficiente, no te alcanza. He speaks in first person. Te habla en primera persona. I will fail. Voy a fracasar. I am not smart enough. No soy inteligente. I am foolish or stupid. Soy inútil. And we tune in and listen, Y nosotros estamos escuchando esta transmisión. and we sing along with it. Y empezamos a cantar la tonadita. I am not enough. No soy lo suficiente. I am stupid. Soy inútil. I am a failure. Soy un fracaso, un fracasado. That is this overlap. Este es el punto de convergencia. And the poverty structure gets stronger when we agree. Y se fortalece, y el espíritu de pobreza se fortalece a sí mismo cuando hay una convergencia. Oops. Now, where a structure Donde la estructura, and a attitude cuando una estructura, un sistema y una actitud and demonic broadcasts y las transmisiones demoníacas, all begin to cooperate, todos se alían, you see these common overlaps. vemos estas tres convergencias. And the system of poverty gets stronger Y el and sistema stronger. se va fortaleciendo, el sistema de pobreza se va fortaleciendo y fortaleciendo cada vez más. And you begin to entrench Y in government, comienzas a involucrarte in businesses, en este pensamiento, tanto si te encuentras en el gobierno, en tu negocio, in homes, en los hogares and in churches. y en la misma iglesia. Esto se imbuye en estas tres partes. Ujú. Where all of these converge in the center En el punto exacto, en el centro de esta convergencia, is a very powerful agreement. se forma un acuerdo muy, muy poderoso, Which I call al cual llamo a poverty trap, una trampa de pobreza, designed diseñada to capture people, a atrapar a la gente. houses, homes, Los hogares, churches, iglesias, businesses, negocios governments. y gobiernos. I don't know whether Mexico is trapped. No sé si México se encuentra en este punto. I know that there are some people in Mexico that are trapped. Sí sé que algunos mexicanos se encuentran en él. Those people in Mexico that are in the poverty trap Las personas en México, los mexicanos que se encuentran atrapados en esta trampa, they require a hero. requieren de un héroe, They require you and I requieren de gente como tú y yo, to sail away from this system que los ayuden a alejarse de este sistema, and pull them out jalarlos, sacarlos, extraerlos, using kingdom of heaven alternatives. implementando las alternativas del reino de los cielos. Does that make sense? People in the poverty trap require a hero. La gente atrapada en esta gran trampa de la pobreza requiere de un héroe. And we have a model in Jesus. Y tenemos a un héroe en la persona de Jesús. But we are Jesus with skin on now. Y nosotros representamos a Jesús encarnado, somos Jesús en la carne. So people in Mexico inside the trap Así es que los mexicanos atrapados en este punto require our help. requieren de nuestra ayuda. And we are best as heroes when we have strength Y somos mejores héroes cuando estamos fortalecidos to pull one after the other out para of the sacar trap. a uno tras otro. And it requires money to do this. Y si ven, es necesario
recurrir al dinero para lograrlo. And this is an example of a person who is a hero Y este es un ejemplo de un héroe not having a divided heart about money. que es un héroe que no tiene un corazón dividido en cuanto al dinero, sino que tiene un corazón firme al respecto. They understand why they get Entiende money. por qué el dinero por qué tiene acceso al dinero, They need money to rescue people porque lo necesita para rescatar a la gente. because I'm a hero and that's what I do. Porque yo soy un héroe y eso es lo que yo hago, a eso me dedico. With a little money, I can help a few people. Con poco dinero puedo salvar a algunos, With a lot of money, I can help many people. pero con mucho dinero puedo salvar a muchos. I want to help many people. Y mi objetivo son muchos. So I ask God to give me lots of money. Así es de que yo le pido a Dios que me dé los recursos. This is what I am praying into you. Esto es lo que yo trato que ustedes entiendan, That que you- oro por esto, That you will unravel the system of poverty. que puedan descubrir, desmenuzar el sistema de pobreza. Now, where Mexico is, Mexico City? En cuanto a la Ciudad de México, ¿dónde está? I don't know. Maybe No lo sé. there. Tal vez en este punto. Maybe it's a combination of systems, Tal vez se trate de una combinación de sistemas, business models modelos de negocios that are paying too little. Their que pagan employees. muy poco a sus obreros, a sus empleados. And maybe you have a mindset in this city Tal vez tenemos un pensamiento común en esta ciudad, tal vez es lo que te pasa, that says, I'm not really very valuable. que no soy que te hace sentir que no eres lo suficientemente valioso o capaz. If these ideas go together, Pero si juntamos a estas dos ideas, put you in this section here, you see? nos encontramos en este punto de confluencia. But the body of Christ has an alternative Pero el cuerpo de Cristo tiene alternativas, because we are a reflection of heaven. porque nosotros somos el reflejo del cielo. And heaven also has an economy. Y el cielo también maneja una economía. And I can't leave today without showing you heaven. Y no puedo irme hoy sin mostrarles el cielo. Yeah? Realize, poverty and mammon work the Recuerden, same. por la pobreza y mamón resulta ser lo mismo. Their voice is different, Su voz es diferente, but the mindset is the same. pero el estado mental es el mismo. The system works the same, El sistema funciona igual and the broadcasts work the same. y las transmisiones son lo mismo, pertenecen a lo mismo. The overlaps work the same. Su punto de confluencia es lo mismo. The center convergence trap is the same. La trampa en el mero centro de convergencia resulta ser lo mismo. It's just one is built around the idea of poverty, Es una idea que ha crecido y se ha desarrollado sobre la idea de la pobreza. the other is built around mammon. Y la otra se levanta sobre el espíritu de Mamón. So what's happening in heaven? Bueno, entonces, ¿qué pasa en el cielo? It also has a mindset. También hay una manera de pensar ahí. It has the ideas of the Bible. Contiene las ideas de la Biblia, las ideas bíblicas. That's called the mind of Christ. Digamos, la mente de Cristo. We can renew our mind Nosotros podemos renovar nuestro pensamiento by reading the Word, leyendo la palabra, by listening to Jesus, escuchando a Jesús, by following His Holy Spirit. siguiendo la voz del Espíritu. That's the attitude of heaven, Esta es la actitud del cielo, la actitud celestial, which is perfectly demonstrated through Jesus. Yeah? que está perfectamente ilustrada en la persona de Jesús. Heaven also has a broadcast, El cielo también maneja una transmisora. and this broadcast says things constantly to us. Y esta transmisora está siendo continuamente enviada a nosotros. That Jesus finished all the work on the cross. Que el trabajo de Jesús fue suficiente en la cruz. That there is more than enough in heaven. Que hay más que suficiente en el cielo. That you and I are significant in Christ. Que tanto ustedes como yo tenemos un significado en Cristo.
We have value because Jesus bought us. Que nuestro valor está determinado porque Jesús nos compró. Those are very different ideas than the poverty broadcast, yeah? Y estas son ideas totalmente diferentes a las de la transmisión de la isla de la pobreza. Heaven also has El cielo también heavenly systems. cuenta con sistemas celestiales. These are businesses built on the foundation of the Bible. Son los negocios construidos sobre el fundamento bíblico. They have expectations we are learning from God's word. Son las expectaciones que nosotros aprendemos a través de la palabra de Dios, sus expectativas. Things like honoring our employees, Conceptos como honrar a nuestros empleados, like paying them a worthy wage. pagarles salarios justos. Yeah? As an employer, of being honest and not lying. De ser honestos, de ser jefes honestos. As an employee, of honoring your employer, De honrar a nuestra vez a nuestro empleador, que es Dios, giving full day's work. en el día, en la jornada, durante toda nuestra jornada. On and on, these details. Y es así como todos estos detalles. When we find this conflict between kingdom business and our business, Cuando encontramos conflicto, problema entre nuestros negocios y los negocios celestiales, we are simply experiencing the headwinds of navigating away from the world. es cuando nosotros lo único que estamos experimentando son los vientos de frente en nuestra travesía hacia las aguas abiertas. The heaven economy La economía del cielo also también has tiene overlaps. puntos de confluencia. And that is where the kingdom economy gets stronger. Y es and cuando stronger. la economía del cielo se fortalece y fortalece más. It even has También tiene a convergence in the middle. un punto de convergencia central. And that is where people prosper. Y es en este punto en el que la gente prospera. Governments soar with integrity, Los gobiernos detonan with, sus sol- economías, with solutions for the nation that shock the world, donde las soluciones de las naciones realmente mueven al mundo, where businesses come up with new ideas en la que los negocios siempre salen con nuevas ideas that completely change economies, que completamente trastornan la economía, sus Where- economías, where homes thrive and prosper, en las que los hogares prosperan and legacies are built. y donde se establecen Legacy? y los legados, donde se forman los legados And where churches become inspired, y donde las iglesias where people come and wait in son lines inspiradoras to walk into the presence of y la fellowship. gente se amontona a sus puertas para poder experimentar la presencia del cielo. These are the things we hunger for, yeah? Esto es lo que nosotros buscamos. How do they actually happen in Mexico? ¿Cómo las hacemos funcionar aquí en México? Can they actually happen in Mexico? ¿Es posible que suceda esto aquí? Totally. Claro, We can totally do this. claro que podemos lograrlo, But we must begin pero by- debemos by comenzar leaving the tension saliendo de esta línea de tensión between a poverty system tendida entre el sistema de pobreza and a mammon system. y el sistema de Mamón. Don't balance between the two ideas, No deambulen entre estas ideas. because that is like wrestling with a pig. Es como pelear con cerdos. You will just be muddy, Te lo darás and the pig likes it. y al puerco lo va a disfrutar. We need to learn how to sail through, Debemos aprender a navegar cooperate, hacia las aguas abiertas, cooperando cooperate with the Holy Spirit, con el Espíritu Santo and build righteous businesses y implementar negocios justos
keep our mind on Christ. Mantener nuestra mente, nuestros pensamientos en Cristo. And Y I forgot. lo olvidaba. Oh, listen to what God is saying is true. Y escuchar la verdad de las palabras de Dios. Tuning our radios Es como sintonizar nuestros radios into the broadcasts of heaven. a las emisiones del cielo. What does that look like? Worship. ¿Cómo es? Es la alabanza, Reading music, reading the Bible, lectura de la Biblia, fellowship. compañerismo. These elements are not accidental. Estos elementos no son accidentales, They are essential for son raising Mexico. esenciales para que levantemos a México.